Entonces, cualquier misil que impacte en una base de esa rompe la cobertura e inmediatamente inicia un incendio nuclear como ocurrió con Chernóbil. Pero acá con tremenda posibilidad de que aumente, pues son 6 las Claro. plantas. Por ello llevó que al otro día de ese pedido, Vladimir Putin modificó la doctrina militar nuclear Bueno, rusa. vamos a intentar en pocos minutos algo tan complejo como lo que estamos viviendo, de resumirlo para que la gente común, de la patria profunda en especial, entienda en el mundo en que vivimos y cuál es nuestro papel en ese mundo. Por eso he convocado a Carlos Pereira Mele, que es un analista geopolítico de primera en nuestro continente, y desde Córdoba a Formosa lo saludo, mi amigo Carlos. ¿Cómo anda usted? Muy bien, muchas gracias Alejandro. Gracias por la invitación. Un placer. No, faltaba más, Carlos. Carlos, estamos viviendo en las últimas horas algo tremendo, lo de que creo que se está escapando de las manos ya todo en el Medio Oriente, ¿sí? Eh, y en ese Medio Oriente, donde incluso Irán está esperando a ver cómo va a responder Israel, en el Líbano, el Hezbollah parece que a las últimas horas de hacer este video habría pedido un cese al fuego incondicional. Eh, la masacre en Palestina, ocupada en Gaza, continúa. Eh, y el mundo está viendo en vivo el genocidio en Palestina, que bueno, algunos anglo-sionistas van a justificar ese genocidio por lo sucedido justamente ahora, o una semana, del 7 de octubre, de lo que había pasado con el Hamas. Algo que a mí personalmente, le digo, Carlos, me parece muy sospechoso, porque yo conozco el territorio y he vivido en Franja de Gaza 5 años. Y digo, es imposible que en el Israel moderno haya pasado lo que pasó el 7 de octubre, sin que los israelíes vean, o sea, no tengan, no se noticien de que con una topadora estaban abriendo la muralla, entrando a asesinar como Pancho por su casa. Eso es imposible con el nivel de tecnología que está mostrando hoy Israel al responder a los ataques de diversos países, porque está recibiendo bombazos por todos lados. Ahora, eso pasa en Medio Oriente, uno dice. Ah, bueno, a mí no me toca, ¿no? ¿Cómo no te toca si mi ley nos ha incorporado a esa guerra y a la guerra de Ucrania? ¿Qué hacemos ahí y qué va a ser del mundo, según la perspectiva de Pereira Mele? Bueno, estimado Alejandro, trataremos de ser lo más sintético y entendible posible, porque vos has tocado temas que son de una profundidad, no de esa palabra que dicen todos los supuestos analistas, es que es muy complejo el problema. Entonces, con esa palabrita no Claro. explican absolutamente nada, todo el mundo sale más confundido que antes, y claro, y mientras tanto se sigue desarrollando no un drama, se sigue desarrollando un escenario que es previsible, dado que está ocurriendo algo que no ha ocurrido en los últimos casi 100 años. ¿Qué es lo que está ocurriendo? El próximo mes, en octubre, va a ocurrir un gran congreso en Kazán, en la Federación Rusa, que se llama la reunión de los BRICS ampliados. Hoy ya se sabe, porque China lo acaba de hacer, se acaba de desprender de 21.000 millones de dólares de la Reserva Federal Norteamericana. Todo el mundo sabe de que en esa reunión de Kazán va a aparecer un nuevo sistema monetario internacional, lo cual va a hacer saltar por los aires un modelo económico financiero internacional que viene mantenido desde la creación del Fondo Monetario Internacional en la Segunda Guerra Mundial.
miran la importancia de lo que está en juego. Y por supuesto que ese cimbronazo que se aproxima está inmerso en este choque de poderes de los que están perdiendo su tradicional poder que han tenido y hegemónico. observando este crecimiento de poderes que no controlan. Y allí entonces están estallando todos los tumores que han instalado en el mundo, ¿no? Eh, Qué Eso por interesante un lado. concepto, eso de los tumores instalados en el mundo, ¿no? Correcto, Veo correcto. Ucrania, veo Israel, Por supuesto. El conflicto de Ucrania tiene 10 años. El conflicto de Ucrania empezó en el año 2014 cuando se dio un golpe de Estado Maidán, financiado ¿no? por la Unión Europea, mantenido por la OTAN, y luego desembocó en una guerra civil que terminó con esta guerra civil ampliada que es el enfrentamiento de la OTAN usándolo a Ucrania para atacar a la Federación Rusa. En un primer plano y en un segundo plano llegar a cercar a la República Popular de China. ¿Qué es el objetivo de Máxima? Si uno los escucha a Donald Trump, si uno lo escucha a Kamala Harris, si uno lo escucha a los supuestos think tank norteamericanos, todos te dicen, además no estoy inventando nada nuevo, está escrito en su sistema de defensa, lo pueden buscar por internet, que el principal adversario estratégico de Estados Unidos se llama China. Y por lo tanto tienen que hacerle la vida imposible para que China siga desarrollándose a la velocidad que sigue y que es muy difícil que lo puedan frenar. Dicho todo esto, dicho todo esto, nos encontramos con escenarios mucho más complicados encima. ¿Por qué? Porque el país que hasta ahora era el hegemónico, que había ganado la Guerra Fría, me refiero a Estados Unidos de Norteamérica, la ganó en los años 90 cuando se disolvió la Unión Soviética y quedó como un único poder mundial en todos los aspectos, no solamente en el económico y en el militar, en el cultural, en el financiero, en el artístico, en lo que busquemos. Bueno, eso ha tocado a su fin también y se encuentra hoy en día con un terrible problema interno. Estados Unidos, si uno lee y sabe leer los propios diarios norteamericanos y algunos diputados norteamericanos hablan de que Estados Unidos puede llegar a dirigirse a una guerra civil interna en Estados Unidos. ¿Qué significa esto? No sé si van a llegar a una guerra civil. Lo que sí sé es que es tan grande la confusión hoy en la dirección norteamericana que no se sabe realmente si el señor presidente de Estados Unidos, John Biden, conduce ese país, porque todos sabemos que es un enfermo senil, está totalmente demostrado, no hace falta ir a ninguna Carlos, universidad. ¿quiénes son los que realmente conducen ese país y se están peleando? Porque no son ni Y Trump ni Biden. no, son los poderes internos de Estados Unidos tradicionales que están enfrentándose entre un sector productivista, digamos, local, contra el sector financiero internacionalista que han Globalistas. estado gobernando en estos últimos 30 años desde la caída de la Unión Soviética, cuando Estados Unidos lanzó la famosa globalización, que fue una globalización Tal cual. financiera. Por eso el acuerdo de Washington, todos los países hicieron las reglas de juego económica, financiera que impuso Estados Unidos a todo el globo terráqueo, incluyendo a China y a Rusia, a todos en el mundo. Lo que pasa que esos países que nombré al último, China y Rusia, aprovecharon el bochazo, como decimos, y se fortalecieron ellos dentro de esa propia estructura, dentro de esas propias reglas de juego. Y hoy en día, con esas propias reglas de juego, los han pasado por arriba. Es el drama. Hoy en día, Estados Unidos tiene una serie de problemas de conducción política estratégica. Entonces está ocurriendo algo que sabemos como esos dichos criollos nuestros, ¿no? Cuando los gatos no están, las ratas bailan.
¿Qué quiero decir con esto? Que los cuatro de copa en el juego de naipe, lo más bajo que hay, con menos importancia, pero que han sido transformados en sus proxies para hacer conflicto, creen hoy en día que son el as de basta o el as de espada. Y no son. Y me estoy refiriendo al señor Zelensky, me estoy refiriendo al señor Netanyahu, y me estoy refiriendo a numerosos dirigentes de una decaída Europa que ha entrado en una declinación espantosa política y Y moral. si faltaba alguien en todo eso, llegó Milei. Como es la canción. Y si nos Ya faltaba me algo, hiciste entrar en llegó calor, me voy a prender el aire acondicionado. con mucho gusto. Entonces, ¿qué es Total, lo que... todavía no llegó el último tarifazo. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo para que la audiencia entienda? Estamos viendo una crisis de poder mundial entre unos poderes que están ascendiendo fuertemente, con mucha presión, y un poder declinando que no quiere abandonar sus posiciones de privilegio que han logrado en los últimos 100 años y fundamentalmente desde la Segunda Guerra Mundial para acá. Esos están chocando. ¿Y dónde están chocando? Están chocando en las fronteras y están chocando en las áreas donde crearon esos tumores instalados. Porque les voy a decir una cosa, el terrorismo, hay 200 definiciones de terrorismo, así que imaginémonos que hay terrorismo para cualquiera, Sí, no puede existir sin un Estado detrás que apoye, lo organice, lo financie, lo equipe y lo ponga en marcha. Entonces, tu sospecha de lo del 7 de octubre del año pasado es la sospecha que tienen numerosos israelíes dentro de su propio país que dicen, ¿cómo no vieron que 2.000, 3.000 personas, motos, tirándose en paracaídas, haciendo cosas raras, cuando tienen monitoreado y tienen los drones, que lo hemos visto y lo estamos viendo, que sí, saben a qué hora van al baño los tal jefes de cual, Hezbollah o los jefes del Hamas ese? tal cual. Entonces, Por eso yo te interrumpo, Carlos. Yo al otro día, el 8 o el 9, tuiteé de que era el comienzo de la guerra que va a Irán. O sea, terminar con todo el anillo protector de Irán, diríamos, el Hamas, el Hezbollah, y esto lo dejaron abierto para vender en la prensa mundial, la hegemónica, la bancada por ese imperio y por ese imperio financiero que está en retroceso, para justificar todo lo que se va a venir, que para mí es de terror, porque hasta puede llegar a guerras, corregime si me estoy pasando de rosca, pero hasta tenemos posibilidad de microbombas nucleares de utilizar en esto. O sea, no estamos hablando de ciencia ficción. no, no estás hablando de ciencia ficción ni estás hablando de ninguna teoría de complot. Claro, Eso es porque enseguida te fundamental que lo etiquetan entienda la conspiranoico. audiencia. Que lo entienda la audiencia. Estamos viviendo, he sacado dos artículos ahí en Dossier Geopolítico donde escribimos Ujú. que se llama El año que vivimos peligrosamente, que es el año 2024. ¿Por qué? Porque reitero, estos, estas ratas que están bailando porque el gato no está en sus cabales y no está dirigiendo, han desarrollado conflictos que se están escapando de las manos, absolutamente, de los propios que lo han originado, y además no tienen el control central que le diga hasta acá, señores, basta, no crucen esta línea. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Está ocurriendo que se está desmadrando la situación. Y hay dos claves de todo esto. En el caso de Netanyahu, es un personaje que necesita sí o sí la guerra, porque si no, su futuro es estar preso por corrupto. Por corrupción. Y por Ujú. lo tanto está huyendo hacia adelante. Entonces, y lo dijo públicamente en las Naciones Unidas, yo estoy en guerra con 7 países. O sea, no estamos inventando nada, ni estamos diciendo nada distinto. Lo han dicho el propio personaje que está dirigiendo esto.
y lo ha amenazado los propios estadounidenses que si no lo acompañan ellos lo mismo van a hacer lo que quieran. Síntesis, están arrastrando a su socio protector y principal ayudante en los conflictos a una escalada de guerra en la que la mayoría del Estado Mayor militar norteamericano no está de acuerdo. Y en el caso de Zelensky ha pasado absolutamente lo mismo con esa barbaridad que cometió de invadir territorio ruso en la provincia de Kursk y que a la postre, a esta hora ya sabemos, y lo sabíamos lo que más o menos entendemos de estas cosas, que desde el primer minuto eso era un desastre militar para Ucrania, lo que lo está confirmando en los hechos concretos, pero que además eso también ha disparado otra peligrosidad. ¿Por qué? Habrán visto que el señor Zelensky ha estado pidiendo autorización para usar los misiles que le vende, porque no se los regalan, ni se los Sí, venden, sí, se sí, los no, venden no. a Ucrania. Sí, sí. Ucrania va a quedar debiendo a Así es. perpetuidad miles de millones de dólares los que queden Ya, vivos. los O muchachos de sea, BlackRock ya se están haciendo la fiesta también con por Ucrania. supuesto, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que pidió? Atacar en profundidad el territorio ruso. Pero eso significa la altísima probabilidad que ha ocurrido en los últimos días de un ataque con misiles comunes, de los que usan explosivos Sí, comunes, sí, pero atacando bases del complejo nuclear ruso, especialmente que está en Kursk, que son 6 usinas nucleares en un solo lugar, construidas en la época de la Unión Soviética. claro. Eso se lo tengo que explicar a la audiencia, porque si no, no va a entender Ujú. nada. Esa época son viejas usinas nucleares que no Como la de tienen la Chernobyl. capa protectora Claro, como Chernobyl. Entonces, cualquier misil que impacte en una base de esa rompe la cobertura e inmediatamente inicia un incendio nuclear como ocurrió con Chernobyl. Pero acá con tremenda posibilidad de que aumente, pues son 6 las claro. plantas. Por ello llevó que al otro día de ese pedido, Vladimir Putin modificó la doctrina militar nuclear rusa. Y porque hay comunicación entre los bandos, los militares rusos con los militares norteamericanos se pusieron de acuerdo entre ellos, y están en los diarios norteamericanos como en el Sí, New sí. York Times, en el Financial Times, ¿no es cierto? El Wall Ujú. Street, etcétera, que le dijeron, no vamos a permitirle a Zelensky que te ataquen una usina, porque rápidamente el canciller ruso Lavrov y Vladimir Putin dijeron, si a nosotros nos tocan una sola usina, es la declaración de guerra de la OTAN a Claro. Rusia. Y les adelanto, y eso es lo importante de esa declaración que está escrita, la pueden buscar en cualquier lado, que no es una amenaza, es una simple indicación de lo que puede llegar a ocurrir, que estar separados por un océano no los va a, digamos, salvar de la contraofensiva rusa. ¿Qué significaba? Que Rusia iba también a tirar bombas atómicas Estados sobre Unidos. Estados Unidos y Norteamérica. Pero además hay un dato que no es menor, que está publicado. Estados Unidos, sus equipos y tanques de idea, se han puesto a estudiar qué pasaría con una guerra nuclear limitada en la zona de Europa. ¿Y saben qué área? En el área de los alimentos. Ah, ¿Por qué? ujú. Porque Rusia y Ucrania son las dos grandes llanuras, junto con Claro, la pampa húmeda argentina y exactamente. la pampa norteamericana, las grandes productoras de cereales del mundo. A ver si los argentinos alguna vez no entendemos de que somos importantes, aunque nos digan que Claro. somos, no servimos para Ahora, nada. Carlos, BlackRock se está quedando con todos los campos en Ucrania, porque es la quinta de Europa, ¿sí? Es la quintita de Europa, la que abastece a Europa de verde. Sí, Pero también se está quedando con la Argentina, por lo tanto se está convirtiendo en el monopolio de los alimentos a nivel mundial. pero por supuesto, estimado. Pero lo que pasa es que todo el mundo, nosotros estamos todo el día corriendo detrás de que si
un presidente pasó de comer flores a comer yuyito, ¿no es Sí, cierto? tal cual. Lamentablemente estamos en ese Lamentablemente sí. nivel de imbecilidad y no estamos viendo la realidad y la peligrosidad. Entonces, estamos viviendo un año peligrosísimo. Cualquier error puede disparar un ataque nuclear y todos sabemos de que existe un sistema electrónico, que así no existan los comandos porque fueron destruidos, automáticamente ponen en marcha el sistema de destrucción asegurada mutua que se llama. Tal cual. Entonces, automáticamente son lanzados misiles del país que vos te agredió, aunque haya muerto toda tu población. O sea, tenemos asegurada la extinción de la humanidad. Ese es el nivel de peligro que estamos hoy en día corriendo con estos cuatro de copa que se creen as de basto o as de Ahora, espada. frente a este espanto, frente a este espanto, y los que nos están escuchando, y este humilde periodista de la Patria Profunda, dice, ¿qué corno podemos hacer nosotros los comunes cuando, como bien decís vos, tanto la prensa como la dirigencia política nuestra está en una chatura tan grande que no estamos viendo lo que está pasando en el mundo? Y por supuesto, estamos ¿Y qué podemos viviendo hacer? un proceso de decadencia muy, muy fuerte y que ha llevado a que tengamos una mediocridad a la hora del pensamiento político y ya no pidamos pensamiento estratégico. Estamos hablando de Claro, pensamiento político. claro, sí, sí, Tampoco lo sí. tienen, Y más porque vale. cualquiera Yo, podría yo entender. estoy mirando tu biblioteca de acá y veo Ujú. Perón, ¿no? Y digo, ¿qué haría Perón en este mundo, frente a este contexto, con un pensamiento estratégico? Estaría encolumnado, como se ha encolumnado la Argentina, en esas dos guerras, junto a la OTAN y junto a Netanyahu, en las dos guerras, la guerra bélica, porque estamos en la guerra híbrida, ¿no? Acá Sí, sí. nosotros, pero en la guerra propiamente dicha, con fusiles y con bombas y La con drones y convencional, con la guerra convencional que convencional, conocemos. exacto, porque los pueblos resisten. Exacto, Van violentamente donde los pueblos son patrióticos y resisten. Donde los correcto. pueblos no dicen qué país de mierda tengo, porque nunca encontré un palestino que diga qué país de mierda me voy de Palestina. Yo no lo encontré. Exacto. En cambio, sí encuentro argentinos diciendo a cada minuto qué país de mierda tenemos nosotros. Y no tenemos guerra, y mira cómo estamos, ¿no? Correcto. Ahora, frente a todo esto, digo yo, ¿qué diría Perón? ¿Dónde nos ubicaría estratégicamente en este mundo? Bueno, fíjate que estamos viviendo un proceso muy similar al que le tocó vivir a Perón cuando asumió. Cuando Perón asumió en 1946, perdón, acababa de terminar la Guerra Mundial. La Guerra Ujú. Mundial terminó en agosto del 45, o sea, Así es, habían pasado 5 o 6 meses nada más. sí, Había un bando vencedor completo, había a su vez un bando perdedor completo, Japón, Italia y Alemania y sus aliaditos. ¿M? Y había también un sistema nuevo que se había formado económicamente a través del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Y había también una lucha entre, que luego en muy pocas semanas se transformó en la Guerra Fría entre el bloque soviético y el bloque norteamericano o capitalista. Hoy en día estamos viviendo una situación igual. Nada más que estamos, en este momento no ha terminado la guerra, estamos en pleno desarrollo de la guerra, nada claro. más. ¿Y cuál fue Ujú. la opción? ¿Cuál fue la opción? La opción fue no, no agarrar ningún bando, negociar con todos los bandos, tratar en lo posible de sacar el mayor beneficio y utilizar lo que siempre le ha dado a la Argentina un marco de crecimiento. La Argentina ha crecido o se ha independizado cuando hubo guerra entre los grandes poderes internacionales.
no hubiera ocurrido la independencia si Francia no invadía España. Seguiríamos vivando el Tal cual. rey todavía. No empezó un protodesarrollo industrial si no hubiera ocurrido la Primera Guerra Mundial durante el proceso del presidente Irigoyen, que como hubo que sustituir lo que no llegaba, y por eso apareció YPF, por eso apareció una serie, ¿no es cierto?, de elementos Así que es. le... Y ocurrió lo mismo con el peronismo primero, ¿no es cierto?, Sí. en que hubo un desarrollo industrial, pero esta vez planificado por el Estado, Y que la le verdadera permitió década ganada, la última. exactamente, en la cual la Argentina pasó de no producir ni alfileres a producir aviones, barcos, ferrocarriles, tractores, camiones, y utilizando el capital también extranjero, porque durante ese gobierno acá vino la Fiat, vino la General Motors, vino Kaiser Argentina, actualmente Renault, ¿m? Ujú. Vino Así es. Mercedes-Benz, o sea, no podemos vivir vivimos de relatos que todos los días a través de TikTok se nos inventa y algún pobre chico que no ha podido ni siquiera acceder a bibliografía decente, opina sin saber absolutamente nada por boca de unos bandoleros que representan al poder financiero internacional acá como empleados, ni siquiera CEOs, Sí, sí, empleados, empleado. empleados que nos venden y nos introducen cosas. Yo simplemente, a ver si los que tienen menos de 60 se le mueve alguna neurona. Recuerden al señor Neustadt y Grondona cuando decían, Doña Rosa, cuando privaticemos los teléfonos va a andar todo un kilo, cuando no funcione, hay que sacarse de encima el ferrocarril, no sirve absolutamente para nada. ¿Qué es lo que nos ha quedado? Busca un ferrocarril en la Argentina, el país, octavo país del mundo en tamaño. Para Ahora, viajar hay que viajar en Carlos, camión. no le echemos la culpa solamente a Neustar y a Grondona y a los medios No, de no, estoy comunicación, diciendo para poner porque los ejemplo. que pintamos barba blanca, como nosotros dos, en algo no hemos equivocado en transmitirle de generación en generación, porque lo hemos vivido a todo eso, a nuestros hijos y a nuestros nietos. Si no, no se justifica que estén los jubilados reclamando, siendo gaseado, le pegan, lo están haciendo re mierda cada vez que salen a protestar en la Argentina democrática y republicana, y los nietos están con el celular, en lugar de estar peleando al lado del abuelo. Entonces, algo nos ha pasado y es culpa también de nosotros los mayorcitos también, ¿no? Por supuesto, Y por de las supuesto. estructuras partidarias que lógicamente han sido colonizadas Bueno, y no pero han formado cuadros. mi querido amigo, yo quiero que alguna vez nos saquemos la vestidura y no nos flagelemos tipo esos que se daban en el medioevo con la Sí. religión, ¿no? Ujú. Y reconozcamos que la República Argentina esta que conocemos no es la misma Argentina que era hasta el año 1976. Tal cual. Entonces, lo que tenemos desde 1976 para acá es otra Argentina, una Argentina que ha sido domada, controlada y en la cual los aparatos políticos han seguido siendo parte de ese nuevo esquema que se creó. Cuando Martínez Dios dijo el 2 de abril de 1976, he venido a cambiar la estructura económica del país, la cambió y nunca más Tal se cual. volvió a un Así país es. productivo. Así Seguimos es. siendo un país Y dedicado a la seguimos renta con la constitución y que a es la de deuda. la constitución que es el estatuto del coloniaje. Ahora te quiero preguntar algo entre vos y yo nomás. Ahora dentro de poco va a haber, dicen, interna en el justicialismo. Es por un lado está Cristina, por el otro lado está Quintela. ¿Vos crees que el justicialismo va a volver a ser el movimiento de liberación nacional, el movimiento anticolonialista que fundó Perón? Entre vos y yo. Bueno, ¿Querés que te perdón. traiga agua? Mire, mi amigo, yo creo que el peronismo que conocimos
el peronismo que hemos estudiado, el peronismo sobre el que hemos escrito, ¿eh? No existe más. Bien. Lo que existe es el panperonismo o Amplio. posperonismo, Ajá. que es otra cosa, que son aportes desde otros sectores ideológicos y que han usufructuado un campo orégano que estaba abierto y que, bueno, y que ha servido absolutamente para hacer experiencias políticas y muchos hacer latrocinio también. Lamentablemente, yo no creo que con este pejotismo se pueda avanzar absolutamente hacia ningún lado, porque si uno pregunta cuál es la posición política internacional de todos los personajes que has nombrado y muchos más, todos siguen funcionando dentro del esquema del consenso de Washington, todavía. Es lo que yo denomino el partido único en la Argentina, que es el partido de la embajada. Lo que estamos viendo son internas nomás del partido único. Sí, sí, digo, hay muchos dirigentes jóvenes, hay muchos políticos jóvenes, muy buena gente, pero claro, claro, el problema es que todos los partidos se han creado estructuras oligárquicas o tienen la agrupación hijos. Entonces, con la agrupación hijos, entonces se prorratean hacia adelante, entonces no hay. Mira, hay que volver a los clásicos. Perón era un clásico, Perón sabía de Aristóteles, Platón, Sócrates, todo. ¿No? ¿Qué decían los clásicos y los clásicos romanos? Que para actuar en política había que hacer la carrera política. Nadie nacía emperador, se nacía como tribuno, se iba escalando. Si se llegaba a la senaduría, bueno, ahí sí había alta probabilidad de ser el máximo dirigente de la República Romana o llegar a ser emperador. Cuando se degeneró todo ese modelo, vino la caída del Imperio Romano. Bueno, nosotros estamos creo que en la última etapa de todo eso, infelizmente, porque no hay una carrera política. Vos No, tal ves, cual. Vos ves que Eh, siempre los mismos nombres, vos me estás diciendo nombres y volvemos a girar con los mismos nombres. Y Tal bueno, y más cual. de lo mismo da lo mismo siempre, no El hay mismo que. resultado. Carlos, quiero agradecerte porque has cumplido con redondito con los tiempos y Bueno, pero hemos más. cubierto, como dicen los especialistas que saben, algo muy complejo en forma clara para que nuestra gente lo entienda. Así que 1 millón de gracias y gracias por darnos esta oportunidad en periodismo patriótico. Muchísimas gracias a ti. Esperemos que hubiera muchos más periodistas y no analfabetos locuaces que hacen de periodistas. ¿Eh? Y bueno, ¿qué va a ser? Lamentablemente, y bueno, los muchachos tienen que, toda la gente tiene derecho a ganarse la vida, ¿no es cierto? Eso no Sí, lo podemos decir, ¿no es cierto? el tema Pero también sabemos que no existe la libertad de prensa, sino que existe la libertad de empresas de de prensa. empresa. Sí, sí, pero Entonces, también ahí está, tenés periodistas como este que se ha bancado muchos censuras, exilio, en democracia y en gobiernos peronistas, siendo yo peronista, que lo claro, sabe todo el mundo, siendo justicialista. sí, 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 Mis censuras han sido en gobierno o casualidad justicialista. Pero bueno, tenemos el pensar que tenemos y eso, bueno, es una decisión de cada uno, hay libre exacto. albedrío. Yo decido ir de frente y decir lo que pienso. Así que bueno, mi amigo, desde acá, de esta frontera norte de la patria, un gran abrazo y que viva la patria. Y que viva la patria, sí, señor. Gracias.